How do you account for the fact that you survive each time? I'm an Irish Catholic with the grace of God on my shoulder. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G, y el día de hoy haremos un recuento de la mayor cantidad de veces que han intentado asesinar a figuras importantes y que han logrado salvarse. Número 20. Alejandro II de Rusia. Cuando Alejandro II tomó el control de Rusia en 1855, rápidamente inició reformas radicales en todo el país. Entre ellas, la abolición de la servidumbre, la construcción de una red ferroviaria masiva y la reestructuración del ejército. Alejandro incluso le vendió Alaska a Estados Unidos en 1867. Sin embargo, no todo el mundo estaba contento con estos cambios. Los revolucionarios y nacionalistas polacos intentaron acabar con la vida de Alejandro en 5 ocasiones entre 1866 y 1880. En particular, en la explosión universal de 1867, Antoni Berzebowski intentó dispararle al zar, pero su arma se rompió y le dio a un caballo. El sexto atentado acabaría siendo fatal. En 1881, miembros del grupo revolucionario Narodnaya Volya utilizaron explosivos para asesinarlo mientras viajaba por San Petersburgo. Número 19. Pervez Musharraf. I don't believe in dishonesty. I believe in telling a person right straight, because then that is how trust is developed. Pervez Musharraf fue presidente de Pakistán del 2001 al 2008. Era considerado una figura controversial, ya que ascendió al poder mediante un golpe militar y se alió con Estados Unidos durante su conflicto con Afganistán. Como era de esperarse, se ganó varios enemigos que intentaron asesinarlo más de 4 veces. Solo en diciembre del 2003 hubo 2 atentados con explosivos. He is trying to further reinforce his stance that his life is at threat. Aunque el presidente logró salir ileso en ambas ocasiones, el segundo atentado se saldó con la pérdida de otras 16 vidas. Luego, en el 2007, un grupo desconocido disparó contra su avión cuando salía de la ciudad de Rawalpindi. Todos estos intentos resultaron inútiles y en el 2023 falleció por causas naturales. I should have done something with this Osama bin Laden card and gained advantage. So obviously it is illogical. Número 18. Danny Green. There's also stories going around that it might have been a dissident group. Either one of them, I believe, could either one of them would do anything so obvious. I think it's the work of a crank of some sort. Conocido como el irlandés, Danny Green fue un ex-marín estadounidense que creció en Cleveland, Ohio, una figura influyente en el sindicato de trabajadores portuarios. Más tarde se convirtió en un famoso jefe del crimen, formó su propia banda llamada el Club Celta y participó en la guerra de la mafia de la ciudad. Se cree que estuvo implicado en hasta 80% de los atentados incendiarios de Cleveland durante un periodo de 10 años. If any of these maggots from the so-called mafia want to come after me, I'm not a hard man to find. Por eso fue objeto de al menos 4 intentos de asesinato, incluida una devastadora explosión que destruyó un piso entero de su casa. Sin embargo, su suerte se acabó en 1977, cuando estalló un explosivo en un auto contiguo y lo hirió de muerte. Número 17. Vladimir Lenin. Vladimir Lenin fue una de las figuras clave de la Revolución Rusa, que cambió para siempre el panorama del país. Como resultado, fue considerado un héroe por muchos y un adversario por otros. Su influencia y elevado perfil lo convirtieron en el blanco de unos 5 atentados de asesinato, el más infame de los cuales ocurrió en 1918. Tras hablar en una fábrica de Moscú, fue a su auto. Fanny Kaplan, un miembro del Partido Socialista Revolucionario, le disparó. Lo alcanzaron 2 balas y resultó herido. I can't believe you shot Lennon! He was my best customer! I shot him 3 times and didn't even kill him, the cockroach! What is he, Rasputin? Kaplan fue detenida y ejecutada por el crimen. Aunque Lenin sobrevivió, se cree que los estragos contribuyeron al deterioro de su salud y a su fallecimiento en 1924. Comrade Lenin! Yes, my shepherd. When my revolution is complete, the flock's left.
will be so powerful. You one problem will be finding my equal to balance from the right. Número 16. Bill Clinton. I never told anybody to lie, not a single time, never. Aunque es más conocido por sus aventuras en el cargo, el presidente Bill Clinton es también uno de los políticos estadounidenses más perseguidos. Ha habido al menos 6 atentados contra su vida, 4 de los cuales ocurrieron en 1994. En enero, Ronald Barbour amenazó con atentar contra Clinton cuando salió a correr. Más tarde, en septiembre, Frank Corder estrelló una avioneta en el jardín de la Casa Blanca y perdió la vida en el intento. Al mes siguiente, Francisco Durán disparó por error contra un grupo de personas en el edificio mencionado, pues creyó que Clinton estaba entre ellas. Se ganó una condena de 40 años de prisión. Por último, el expresidente fue objetivo de Ramzi Youssef, que dirigió el atentado contra el World Trade Center en 1993. Sin embargo, abandonó su plan debido a la fuerte seguridad de Clinton. So if something was discovered, a bomb, the change from the initial plan to plan B, C, or D should be relatively seamless. That's part of their planning process. Número 15. Grigory Rasputin. Time to dance on your graves. Según la leyenda, una de las personas más difíciles de eliminar fue el ruso Grigory Rasputin. Conocido como el monje loco, su primer roce con la muerte sucedió al parecer en 1914. Cuando salía de su casa, fue apuñalado en el abdomen por Hyonja Guzeva. Consiguió dejarla inconsciente y terminó internada. Luego, en 1916, fue asesinado por 3 nobles: Felix Yusupov, Dmitry Pavlovich y Vladimir Purishkevich. Sin embargo, se cuenta que opuso resistencia antes de caer. Al parecer, Rasputin soportó que lo envenenaran con cianuro y le dispararan varias veces antes de envolverlo en una tela y arrojarlo al río Malaya Nevka, donde algunos creen que encontró su fin. Número 14. Sukarno. En 1945, Sukarno hizo historia como el primer presidente de Indonesia tras conducir al país a la independencia de Holanda. Su recién relación con la URSS preocupó a la CIA, que se oponía a las naciones comunistas. Fue por esto que apoyaron acciones en su contra, incluido un intento de golpe de Estado y planes de asesinato. Se cree que hubo al menos 6 atentados. En 1957, mientras visitaba una escuela en el centro de Yakarta, el grupo Darul Islam utilizó granadas para intentar acabar con él. Sobrevivió al ataque, pero lamentablemente murieron 6 menores. Otro intento infame fue en 1960, cuando el piloto de la Fuerza Aérea, Daniel Maukar, utilizó un avión para disparar contra la residencia de Sukarno. Sin embargo, el presidente no resultó herido. Número 13. Rajiv Gandhi. En 1984, la primera ministra india, Indira Gandhi, fue asesinada por sus guardaespaldas en respuesta a la Operación Estrella Azul, una operación militar para expulsar a los separatistas Sikh del Sagrado Templo Dorado. Este incidente dio lugar a que su hijo asumiera el liderazgo, lo que también lo convirtió en objetivo. Entre 1985 y 1991 hubo 9 atentados contra su vida. En 1987, uno de estos fue grabado cuando el marín Vijit Arroana lo golpeó con su rifle mientras inspeccionaba a la Guardia de Honor en casa del presidente de Sri Lanka. Trágicamente, en 1991, a Gandhi se le acabó la suerte. Fue asesinado junto a otras 14 personas por un miembro del grupo separatista Tigres de Liberación del Ilam Tamil, que estaba usando un artefacto explosivo. Número 12. Yasser Arafat. We are fed up to be rats. Or no, only for snipings and for killing. Como figura destacada de la política palestina, Yasser Arafat era querido por muchos, pero despreciado por otros. Según algunas estimaciones, sobrevivió al menos a 13 intentos de asesinato. Al parecer, las fuerzas israelíes planearon derribar un avión de pasajeros en 1982, seguros de que él iba a bordo. Se desechó la idea cuando se dieron cuenta de que en el avión viajaba su hermano, junto con algunos jóvenes palestinos heridos. En 1996 se frustró otro intento después de que las autoridades palestinas descubrieran un complot de Hamas para atentar contra Arafat,
con armas y explosivos. Debido a las constantes amenazas, declaró que nunca pasó más de una noche en la misma habitación. Aunque los registros oficiales le atribuyen su muerte en 2004 a un derrame cerebral, algunos siguen creyendo que fue envenenado. Suspicions of poisoning grow, and Palestinians point the finger at Israel, as Tawfik Tirawi, the president of the Palestinian Commission of Inquiry on Arafat's death, said on Tuesday. Número 11. Muammar Gaddafi. There are odd things happening in Libya. Nobody knows what's happening inside Libya. So you've got events there. Tras liderar un golpe de Estado en 1969, Muammar Gaddafi tomó el control de Libia y gobernó el país durante más de 4 décadas como dictador. En ese tiempo se hizo de muchos enemigos, especialmente en Occidente. En 1986, Estados Unidos, convencidos de que Gaddafi estaba implicado en un atentado en Berlín, lanzó una campaña militar que atacó su hogar con explosivos. Aunque él sobrevivió, fallecieron muchas personas. Además, el exagente de seguridad británico David Shayler afirmó que en 1996 el MI6 fracasó en un intento de asesinar a Gaddafi colocando un explosivo debajo del auto equivocado, lo que causó varias víctimas. En el 2011, un ataque aéreo de la OTAN acabó con la vida de uno de sus hijos. Pero una vez más, el dictador se salvó de la muerte. Finalmente fue asesinado después de meses por las fuerzas rebeldes. If you say they do love you, then why are they capturing Benghazi and they say they're against you there? Why are they in Zawiya? It is a guide, not my people. Número 10. Vladimir Putin. This plot has been known about by authorities for, well, close to 2 months now, and it is only now being made public by a state-owned network. Debido a su naturaleza divisiva, especialmente en los últimos años, Vladimir Putin se ha convertido en objetivo de asesinato. Hasta la fecha se cree que ha sobrevivido a 6 atentados contra su vida. Стало еще сложнее и еще опаснее. Even more difficult and even more dangerous. El primer incidente conocido fue en el 2002, cuando se detuvo a un iraquí que planeaba atentar contra el dirigente en Azerbaiyán. Tras su decisión de invadir Ucrania, hubo 2 intentos más. En el 2022, el funcionario ucraniano Kirilo Budanov reveló un atentado fallido en la región del Cáucaso. Luego, en el 2023, 2 drones fueron derribados cerca del Kremlin. Según Rusia, habían sido enviados por Ucrania para matar a Putin. Estos incidentes parecen haberlo vuelto tan paranoico que, al parecer, utiliza un doble de cuerpo. Número 9. Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru se convirtió en el primer ministro de la India tras la independencia del país en 1947. A pesar de ser muy querido, era un blanco para los extremistas, y esta amenaza se acentuó tras el asesinato de su compañero, Mahatma Gandhi. En total se cree que Nehru sobrevivió a 6 atentados contra su vida. En 1955 se sabe que un hombre armado con un cuchillo se abalanzó sobre su auto. Curiosamente, Nehru le restó importancia al incidente en la prensa y calificó el arma como muy pequeña. Ese mismo año también hubo un supuesto complot de la CIA para eliminarlo. El último intento fue en 1961, cuando un artefacto explotó en Delhi poco después de que Nehru pasara por ahí. Aunque resultó ileso, 5 personas sufrieron heridas. My being told that you must not say anything when evil is happening, lest the evil may become worse. Número 8. Barack Obama. To those Americans whose support I have yet to earn, I may not have won your vote tonight, but I hear your voice. Con al menos 7 incidentes conocidos, parece que ningún otro presidente estadounidense ha sufrido tantos intentos de asesinato como Barack Obama. En noviembre del 2011, Óscar Ramiro Ortega Hernández disparó varias veces contra la Casa Blanca, con la esperanza de alcanzar al presidente, que afortunadamente no estaba. This is a man who discharged a rifle in downtown D.C. I think that speaks volumes. El incidente no causó heridos ni víctimas mortales, y Ortega Hernández fue condenado a 25 años de prisión. Luego, en el 2013, Glenn Scott Crawford, que tenía vínculos con el KKK, y Eric J. Frey
planearon un extraño complot con un rayo mortal para atentar contra varias personas, entre ellas Obama. Su plan fue frustrado y Crawford fue condenado a 30 años de prisión, mientras que Fried recibió 8 años y 1 mes. Crawford wanted help and money to execute the death ray. The only thing it won't kill is trees. Número 7. Reina Victoria. Durante su reinado, la reina Victoria, una de las monarcas británicas más influyentes de la historia, estuvo a punto de morir asesinada en 8 ocasiones. La mayoría ocurrieron de la misma manera. Un hombre con un arma de fuego la atacó cuando iba en su carruaje. El primer atentado fue en 1840, cuando la reina, embarazada de 4 meses de su primer hijo, cabalgaba con su esposo, el príncipe Alberto. Edward Oxford se puso frente a ellos y disparó 2 pistolas, pero falló. For pity's sake, smile, woman. Anyone would think we had quarreled. Don't talk to me. Oxford fue sometido e internado en un manicomio. En 1850, Robert Pate, ex oficial del ejército conocido por su extraño comportamiento, golpeó a la reina en la cabeza con un bastón. Fue detenido y confinado en una colonia penal de Tasmania, Australia. An armed man has been found in the gardens. What? He said he wished to harm the queen. Número 6. Hussein de Jordania. And you'd realize that security is really a state of mind. En sus primeros años, Hussein, futuro monarca de Jordania, mantuvo una estrecha relación con su abuelo, el rey Abdul I. En 1951, cuando lo acompañó a rezar, Mustafa Shukri Ashu, un extremista palestino, abrió fuego contra ambos. El rey murió, pero Hussein sobrevivió milagrosamente después de que la bala impactara en una medalla que le había regalado su abuelo. Durante su reinado, que terminó con su fallecimiento en 1999, se dice que sobrevivió a unos 12 atentados contra su vida. Estos complots iban desde los típicos planes de rebeldes armados hasta otros más siniestros, como sustituir sus gotas nasales con ácido. Otro plan para envenenar a Hussein se descubrió después de que se encontraran varios gatos muertos en el palacio. Número 5. Josip Broz Tito. En 1948, el entonces primer ministro y más tarde presidente de Yugoslavia, Josip Broz Tito, estaba harto de los atentados por parte de su antiguo aliado en la Segunda Guerra Mundial, el líder soviético Stalin. Tito le escribió una carta exigiéndole que dejara de enviar asesinos, o de lo contrario, enviaría uno a Moscú y no necesitaría mandar otro después. Según se dice, Stalin guardó esta carta en su despacho hasta su muerte en 1953, pero eso no impidió que él u otros intentaran acabar con Tito, que supuestamente sobrevivió a 22 intentos de asesinato. Incluso se especula la posibilidad de que Stalin no muriera por causas naturales, sino envenenado, ya que Tito podría haber cumplido su promesa. Número 4. Charles de Gaulle. No todos los asesinatos fallidos se convierten en un bestseller y una película nominada al Oscar, porque no todos fueron Charles de Gaulle. Luchar por Francia en la Segunda Guerra Mundial y liderar movimientos de resistencia, de Gaulle se convirtió más tarde en primer ministro y luego en presidente de Francia. Sin embargo, al ponerle fin al dominio colonial en Argelia, ocasionó la ira del grupo extremista Organización Armée Secrète. El 22 de agosto de 1962, una emboscada organizada por el coronel Jean-Marie Bastiot-Thierry acribilló a balazos a la comitiva de de Gaulle. Aunque al parecer murieron 2 guardias, el presidente y su esposa resultaron milagrosamente ilesos. Bastiot-Thierry fue ejecutado y otros conspiradores fueron condenados a cadena perpetua. An hour ago, in the courtyard of the Fort d'Ivry outside Paris, Lieutenant Colonel Bastiot-Thierry was executed by firing squad for leading the attempt on the life of General de Gaulle last August. Además, se cree que sobrevivió al menos a 30 intentos de asesinato. Número 3. Adolf Hitler. If they are trusted, if they can get a weapon into proximity with Hitler inside the inner defense zone,
then yes, they have a shot at taking Hitler out. Mientras las fuerzas aliadas ambicionaban acabar con el Führer en Alemania, Adolf Hitler también tenía amenazas internas contra su vida. Hasta ahora, los historiadores han descubierto pruebas de al menos 42 planes para asesinarlo. En muchos, la suerte desempeñó un papel importante para que no le sucediera nada. En 1943, el oficial alemán Rudolf Christoph von Gersdorff planeó detonar explosivos mientras abrazaba a Hitler tras mostrarle armamento capturado. Sin embargo, los temporizadores de los artefactos estaban configurados a 10 minutos, por lo que Hitler se fue antes, y von Gersdorff tuvo que desactivarlos discretamente en un baño. Además, el infame complot del 20 de julio de Klaus von Stauffenberg fracasó cuando movieron el maletín explosivo que colocó junto a Hitler antes de que detonara. It will be a catastrophe. Número 2. Zog I de Albania. Con cerca de 600 enemigos, el rey Zog I de Albania tenía muchas personas que querían acabar con él. Al fin y al cabo, se dice que sobrevivió a más de 55 intentos de asesinato. Comenzó su carrera en el ejército y más tarde ascendió al poder como primer ministro, luego presidente y finalmente rey en 1928. Hubo un intento notable en 1924, cuando Bechir Valteri le disparó 2 veces cuando iba entrando al Parlamento. Al parecer, el futuro monarca siguió trabajando como si nada hubiera pasado. Otro atrevido incidente ocurrió en 1931. Zog y su séquito fueron tiroteados en la Ópera de Viena, Austria. Aunque el rey estaba bien, mataron a un guardia e hirieron a un ministro. Se dice que Zog le disparó sin miedo a los atacantes cuando se estaban retirando. Aún no lleguemos al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Fidel Castro. We can go on for 5, 10, 15, 20 more years. The only obligation on our part, really, is toward peace. Pocas personas han bailado tanto con la muerte como el cubano Fidel Castro. Supuestamente hubo 638 planes para acabar con el revolucionario, muchos dirigidos por la CIA. Algunos de estos complots eran incluso ridículos. 2 consistían en contaminar los tan queridos puros de Castro con un agente explosivo o una toxina. Otro era poner trampas explosivas en una concha marina pintada para atraer a los aficionados al submarinismo. The CIA acquired 2 books on Caribbean mollusks, but they just can't find a shell big enough to do the job. Un plan parecía incluso sacado directamente de una película de James Bond, pues incluía un veneno administrado a través de un bolígrafo. En un momento dado, la CIA consideró lanzar panfletos por toda Cuba, en las que ofrecía una recompensa por acabar con Castro. Finalmente, el hombre que dijo que habría ganado una medalla de oro si sobrevivir a asesinatos fuera un deporte olímpico, falleció en el 2016, a los 90 años. 638 plots to kill Castro and a few close shaves. Now it looks like the beard can die a natural death. ¿Qué intento de asesinato te impactó más? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.